Bueno, creo que ya es el momento que llevamos aquí esperando unos minutos por si llegaba alguien más. Lo dicho, repetiros el agradecimiento por estar aquí tan puntuales. Y bueno, y empezar con los agradecimientos. Primero al Polígono de Sabón y a Marta Marzoa, que fue con la persona con la que empecé a hablar y que ha hablado con el resto de polígonos para hacer la convocatoria. Muchas gracias a todos. Y también a Cristina Gil de Milbright Asesores, que nos ha ayudado a llevar a cabo este evento. Muchas gracias. Espero que sea de utilidad para todos. Voy a compartir una presentación para hacer de guía un poco de esta charla. Tenéis el chat abajo, sabéis, ya lo estáis utilizando para saludar. Si os parece, bueno, si alguien tiene algo muy urgente que preguntar, no tengo problema en parar. Si no, al final tendremos un turno de preguntas y podéis preguntar lo que sea. Y aparte, vamos, yo estoy a disposición vuestra después de la presentación, tanto a distancia como presencialmente. Nosotros estamos en Agrela, con lo cual estamos muy cerca de la mayoría de vosotros. Vale. Bueno, pues este webinar lo que pretende es hablar un poco de la transformación digital administrativa, de los procesos administrativos que toda compañía tiene y cómo puede mejorarlos a través de la digitalización. Y además, pues, bueno, tener en cuenta los aspectos claves que toda compañía debe tener en cuenta cuando mete tecnologías, como es seguridad, tanto de la información como de los sistemas, y que debe buscar en una solución como de las que vamos a hablar para tener esas seguridades. Entonces, lo primero, los que no habéis visto el temario, básicamente lo que queremos es hacer yo espero que sea lo más breve posible y lo más didáctico posible, pero explicar un poco las herramientas de digitalización administrativa y las cuestiones legislativas asociadas, porque son relevantes en este ámbito, y después también explicaros algunos casos de uso. Entonces vamos a entrar ya en el tema. Los procesos administrativos tradicionales versus los procesos digitales. Yo creo que estos vais a sentir identificados muchos de vosotros, porque todavía en las compañías tenemos un exceso de trabajo administrativo. Dedicamos mucho tiempo a tareas que son necesarias, evidentemente. Si no se hacen, pues, por ejemplo, hacer una factura o recibir una factura y contabilizarla o firmar un documento, son cuestiones que son necesarias para que una compañía pueda avanzar y pueda seguir haciendo su actividad, pero no da valor. No da valor a su producto, no da valor a su servicio y no da valor a sus clientes. Y muchas veces gastamos muchos recursos en esto. Y por tanto, el objetivo debería ser hacerlo de la manera más óptima posible, gastando el mínimo número de recursos, y con el número mínimo de errores y por tanto máxima eficiencia. Pero ahora, una de las razones por las que hay exceso de trabajo administrativo, porque el famoso papeleo, es porque existe el papel en las compañías todavía. Y no sé si os habéis planteado, pero es curioso que exista todavía el papel en las compañías cuando la mayoría de los documentos con los que trabajamos son generados ahora de manera nativa a través de herramientas. No hay casi ningún documento que se genere manuscrito. Eso creo que todos estamos de acuerdo y no es habitual. Bueno, pues, ¿por qué todavía hay documentos en papel en las compañías? Pues principalmente por dos razones. Y la principal es porque se firman documentos todavía en papel. Es decir, hay mucho contrato que todavía se firma en papel y en el momento que lo firmamos en papel, ese pasa a ser el formato original que tenemos que conservar. Aunque después hagamos una copia digital y la podamos subir a un repositorio, todos sabemos que tenemos que tener nuestros acetas con esos documentos que tenemos que recuperar, ¿no? Bueno, pues ese papel se puede evitar, evidentemente, con la firma digital y de eso hablaremos. Pero también hay papel porque tenemos facturas. En muchos casos porque nos las pasan todavía en papel o porque muchas compañías todavía hacen esta cuestión de imprimir facturas para después hacer el ciclo con ellas de validación dentro de la compañía. Bueno, pues para eso, todo eso lo que genera es una serie de problemas y de ineficiencias en las compañías que seguro que muchos de vosotros estáis familiarizados.
desde contratos que se llevan mucho tiempo a firmar, incluso potenciales contratos perdidos con clientes porque no somos capaces de llevar a cabo esa fase final, contratos laborales que no se firman en tiempo y hora y bueno, exceso de recursos en la gestión de facturas e incluso la posibilidad de que gestionar todas las facturas nos haga pagar tanto a los proveedores, tengamos problemas con ellos y demás. Bueno, este tipo de ineficiencias, como os digo, se produce en gran parte no solo porque utilizamos el formato papel que no es el más eficiente. ¿Y cómo se soluciona esto? ¿Cómo, bueno, podemos ayudar a mejorar estos aspectos en una compañía? Pues principalmente con tres tecnologías. Bueno, son dos tecnologías, pero tres casos de uso que tienen que ver con el de la firma digital y con la factura electrónica, tanto para emitir como para recibir factura electrónica. Y esto es un poco de lo que vamos a hablar en este webinar. Yo creo que esto es algo que la mayoría tenéis claro, si no, seguramente no estaréis aquí, y que es que una compañía en el siglo XXI, a la altura en la que estamos, necesita transformarse de manera dinámica y continua digitalmente. Al final, la transformación digital es un proceso sin fin, es un proceso, no simplemente no simplemente una acción que nos lleva de un sitio a otro, sino un proceso continuo en el que la compañía tiene que repensarse su sistema, su forma de trabajar e intentar incorporar las tecnologías que le hagan ser más eficientes en cada uno de los ámbitos. Y cada uno de los ámbitos pues puede ser la relación con cliente, que eso sabéis, pues desde tener páginas web a tener chatbots, hay 50.000 maneras de optimizar la relación con cliente, hasta la parte productiva, y ahí hablamos de Industria 4.0 y bueno, todas las tecnologías que nos ayudan a ser más eficientes produciendo, y después está la capa de la digitalización administrativa. La transformación digital, bueno, lo que os digo es un proceso continuo y debe ser entendido en todas las áreas. Hasta ahora, muchas veces se ha entendido más en las primeras áreas que os comentaba, en la capa de cliente y en la capa de producción, y en la parte administrativa ha sido la que hemos dejado un poco atrás en muchas compañías. Y por eso es necesario hacer hincapié especialmente en ella y por eso este webinar lo que os estoy contando. ¿Cuáles son las ventajas obvias? Esto cualquier proceso de digitalización lo tiene, no es específico de la digitalización administrativa. Pues bueno, evidentemente hay una parte de ahorro, gastamos menos y si lo pensáis en firma digital o en factura electrónica es evidente cuáles son los gastos que nos ahorramos. Por ejemplo, en firma digital, en enviar un contrato, pues si lo hacemos físicamente, pues ya os imagináis, tenéis que pagar correos o el envío certificado que fuera, y si es en otro país o a distancia, pues con todo lo que eso desventaja, con la desventaja que eso tiene. También hay un gasto de almacenamiento, hay un gasto relativo a la tinta, bueno, pues, y el gasto sobre todo de que nos lleve más tiempo de los trabajadores de nuestra compañía dedicarle que si lo hiciéramos en un proceso más optimizado. También está la parte de eficiencia. La eficiencia tiene que ver también con el ahorro de tiempo, pero también el ahorro de errores. Los humanos no estamos preparados, o por lo menos no estamos preparados para competir con las máquinas cuando hablamos de tareas repetitivas. Para eso se han creado los ordenadores, para eso se han creado las tecnologías digitales en gran parte. Y cuando hablamos, por ejemplo, de revisión automática de facturas, pues es evidente que una máquina va a hacerlo cometiendo menos errores que una persona. Y esto ayuda a que todo el proceso pues vaya sin errores y sea más satisfactorio. También hay una cuestión de compliance, de cumplimiento legal. Por un lado, esto lo veréis con firma digital, el hecho de tener una solución de firma pues nos puede ayudar a cumplir en tiempo y forma los requisitos, por ejemplo, de recursos humanos, de firmar los contratos. Esto me pasaba con clientes que que tenían gente de viaje y necesitaban firmar un contrato por obra y que antes, bueno, la alternativa tradicional pues era evidentemente lenta y sobre todo con la incertidumbre de saber si llegaba o no el documento, el contrato, me lo firman, no me lo firman. Bueno, ya os imaginaréis. Pero también una cuestión de complemento legal, por ejemplo, en la parte de factura electrónica, porque una parte del uso de la emisión de factura electrónica debe bueno, tenemos obligaciones legales para hacerlo las compañías y después hablaremos también de esto.
Y por último, aunque no por ello menos importante, bueno, después hablaré de otro detalle más, pero por último, dentro de otros 4 puntos está la continuidad del negocio. El hecho de gestionar digitalmente procesos nos permite gestionarlos sin necesidad de estar presencialmente en una oficina. Y esto se vio de manera clarísima durante la pandemia, en los tiempos, en el confinamiento duro de la pandemia, durante el cual muchas compañías no pudieron seguir realizando su trabajo porque no era accesible su sede. Pero los que, por ejemplo, tenían una gestión de documentos, de firma de documentos digitalmente, pues pudieron lanzar documentos y lanzarlos a firma sin ningún problema. Y bueno, los que no tuvieron eso, pues tuvieron serias dificultades. Por lo tanto, meter tecnologías digitales en la gestión administrativa permite la gestión descentralizada y que podamos continuar el negocio sin problemas. Y como aquí sí como último y no menor importante, porque yo creo que cada vez todos somos conscientes de la mayor importancia que tiene esto, es la sostenibilidad que implica el uso de tecnologías digitales y especialmente cuando evitas el uso de papel. Aquí es un ejemplo con 1000 hojas, pero bueno, una compañía que de repente deja de utilizar, una compañía con un tamaño que de repente deja de utilizar papel en todos sus contratos, deja de imprimir facturas y demás, pues ahorra una cantidad significativa de CO2, de madera y de agua. Y bueno, ya sabéis que muchas compañías tenéis que, en vuestras memorias de actividad, tenéis que meter una parte de sostenibilidad, pues bueno, es una manera de mejorar esos números. Y bueno, todo esto, como os decía antes, lleva a hablar de firma digital y de factura electrónica, que es el ámbito de este webinar. Empezamos con la parte de firma digital y os quiero dar un pequeño barniz sobre la parte jurídica para que estéis seguros cuando la utilicéis y sepáis también escoger una herramienta en función de esta legislación. Primero, ¿qué es la firma digital? Estrictamente, como veis aquí es una definición de mecanismo criptográfico que permite al receptor de un documento firmado, digitalmente, evidentemente, comprobar 2 puntos principales. Cuando se habla de validez, de nivel legal y validez. Uno es identificar al firmante de manera inequívoca, es decir, que yo sepa que ese documento ha sido firmado por una persona concreta y haya datos para identificar a ese firmante, y otro que garantice la integridad del documento, o lo que es lo mismo, que desde que se firma el documento no ha podido ser modificado. Eso es lo que tiene que garantizar cualquier sistema de firma digital. Ahora os cuento sobre la legislación, pero cualquier legislación lo que busca es determinar cómo una firma digital pues determina estos dos aspectos, ¿vale? Bueno, en España hay legislación sobre firma digital desde el 99. Fue uno de los primeros países que tuvo una legislación que permitió firmar digitalmente. Ahora mismo aplica la Ley 6/2020 del 11 de noviembre, que es la que explica actualmente cómo son las condiciones que debe tener una firma digital para ser legal en España. Pero básicamente es una traspolación de un reglamento europeo que afecta a toda la Unión Europea y los países que tienen acuerdos con la Unión Europea. Por ejemplo, Noruega no está estrictamente en la Unión Europea, pero acepta el reglamento EIDAS. Bueno, pues el reglamento EIDAS se aprobó en 2014, pero desde 2016 es aplicable, aunque la ley en España se aprobó en el 2020, desde 2016 ya era aplicable lo que dice el reglamento EIDAS sobre las transacciones electrónicas. Perdón, que aquí pasó algo en la presentación. Un minuto. Disculpad un minuto que estoy en la presentación y se ha caído. Sigo compartiendo mi pantalla. Bueno, esta es la base jurídica del reglamento EIDAS, como os decía, pero lo importante para vosotros es para qué se utiliza la firma digital. Y bueno, la firma digital se puede utilizar para todo. Eso es la respuesta de base. Cualquier documento que firmáis ahora analógicamente se puede utilizar, se puede firmar digitalmente. No hay
prácticamente ninguna restricción. Hay restricciones en el tipo de firma digital que tienes y vas a cosas muy concretas. Y eso, bueno, evidentemente una empresa como nosotros o cualquiera que se dedica a esto te asesoraría al respecto. Pero os quede claro que ahora mismo en España y en Europa, legalmente, cualquier documento que firmas digitalmente, o sea, cualquier documento que estás firmando analógicamente lo podrías firmar digitalmente. Pero vamos a poner casos de uso típicos y incluso alguna empresa que seguro que conocéis para ver cuál es lo que suelen hacer las empresas con esto. Bueno, un ámbito donde suelen entrar pronto las empresas a meter firma digital es en recursos humanos. En recursos humanos hay mucho papeleo, hay contratos, hay PRL, hay entrega de EPIs, hay, bueno, toda la documentación que vosotros conocéis. Bueno, pues para optimizar la firma tanto de la compañía como de los trabajadores de esa documentación, pues hay compañías como, por ejemplo, Bimba y Lola que utilizan firma digital. En su caso, aunque se podría utilizar otro tipo, utilizan una firma que se llama firma con OTP, que seguro que la habéis utilizado, por ejemplo, para firmar una transacción bancaria en la que te llega un código OTP y un SMS. OTP es One Time Password, es decir, un código que es de un solo uso que te llega en un SMS y tú lo utilizas para firmar. Bueno, pues evidentemente hay unos elementos identificativos que tienen que ver con tu teléfono, con tu correo y, bueno, y el hecho de que metas ese código que te acaba de llegar y eso identifica. Bueno, esto es una firma, lo que se llama una firma avanzada, que es uno de los niveles de firma digital y es perfectamente legal para la firma de contratos laborales. De hecho, nuestros clientes evidentemente tienen inspecciones laborales y no tienen ningún problema con ello. Otro tipo de o caso de uso o ámbito, evidentemente, es la parte mercantil, la firma de contratos con proveedores y con clientes. Por ejemplo, fuerza de ventas, Alquiver, una compañía de renting, pues para los contratos comerciales con clientes cuando están en presencial, cuando están uno a uno, cuando está el comercial con el cliente, pues lo que utiliza es una tablet. em, Ahí se puede ver el contrato, el cliente lo puede leer y puede firmar con el dedo o con un lápiz óptico. Y eso es, bueno, pues una firma biométrica, que también es una firma de nivel avanzado y que también da todas las garantías. En este caso son los trazos biométricos que nosotros recogemos y guardamos con el documento los que identificarían a la persona. Y os preguntáis, bueno, ¿y si alguien dice que esa no es su firma? Bueno, pues pasaría como una firma en papel, que podría entrar un perito caligráfico a ver esa firma y a hacer pruebas de firma con la persona que teóricamente ha firmado para confirmar que las dos firmas están así. De hecho, nosotros tenemos una herramienta de verificación forense que se podría utilizar en un hipotético juicio en el que el perito podría tener información sobre ese trazo que hizo la persona. No solo vería el trazo, sino, digamos, el vídeo del trazo, habría datos sobre la presión, bueno, información que lo que ayuda es a garantizar que esa firma biométrica solo puede hacer una persona concreta. Bueno, y otro caso de uso que además implica otro tipo de firma, pues es la firma con clientes y con proveedores cuando queremos tener el máximo nivel de firma. Esto, bueno, no quiero entrar en demasiado detalle legal porque por la legislación EIDAS pues habla de varios niveles de firma y habría que explicar un poco cada uno de los niveles, pero para entendernos, hay el nivel máximo de firma, el nivel que es equivalente a una firma manuscrita, aunque el resto son también totalmente legales, es cuando utilizamos un certificado cualificado. Certificado cualificado como la de la FNMT o que te emita cualquier entidad certificadora. De hecho, nosotros, Docuten, somos entidad certificadora cualificada y podemos emitir certificados. Vale, bueno, pues usando ese tipo de certificados, que es el que te identifica como persona y el que, digamos, mete el código dentro del documento, pues podemos firmar documentación y representando a mí mismo, representando una compañía, bueno, para lo que van los certificados. Vale, esto se suele utilizar sobre todo cuando trabajamos entre compañías o entre apoderados de compañías y demás que suelen tener certificados y que además como nos da el máximo nivel legal, pues, bueno, pues nos da una garantía mayores. Y bueno, esto es la parte de firma que espero que por lo menos como una primera visión os sirva para, bueno, para pensar que si podéis aplicarla o no vuestra compañía y si tiene sentido.
Después podemos hablar en el turno de preguntas, si queréis, sobre casos concretos. Hay compañías que utilizan firma digital y tienen un número de documentos al año relativamente pequeño, cientos de documentos, pero las que de verdad sacan partido son las que tienen miles de documentos al año. Miles de documentos, tanto laborales como mercantiles, como, bueno, hasta de calidad. Es decir, hay empresas que tienen que firmar internamente documentos para procesos de calidad, pues también pueden firmarlo con un tipo de firma digital. Entonces, bueno, lo que os recomendaría en este caso es que trabajéis con compañías, primero, que son prestadores de servicios cualificados, es decir, después vamos a hablar un poco de la parte de legalidad, pero compañías que tengan su sistema de firma, digamos, de alguna manera homologado, cumpliendo las normativas seguidas, y que os den alternativas para que vosotros podáis, bueno, decidir o aplicar la tecnología de firma que más adecuada es para cada caso de uso. Es decir, la firma digital no es solo un tipo de firma digital, no es solo el trazo biométrico, no es solo el OTP, no solo los certificados, sino cualquier tipo de esos es válido y tiene más sentido en función del caso de uso que tengamos, ¿vale? Y ahora pasamos a la parte de recepción de factura, que es bueno, que tiene ciertas diferencias con la de firma. ¿Qué buscamos? Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el problema que tienen las compañías? Bueno, pues muchas compañías dedican muchos recursos a recibir, validar y contabilizar las facturas de sus proveedores. Básicamente tienen personas que gran parte de su jornada es eso, estar pendiente de las fuentes de entrada de esas facturas, sean en físico, sean en digital, validan que esas facturas no tienen errores y cumplen con los estándares que ha determinado la compañía y después los meten, digamos, en el ERP o en el sistema de contabilidad que tienen. Bueno, pues nosotros lo que intentamos es ayudar a las compañías a optimizar ese flujo y que gasten en los menores recursos posibles. Lo primero es que haya un punto único de recepción de esas facturas, que todas, bueno, que tú siempre tengas una trazabilidad de las facturas, pues muchas veces definiendo un único buzón de correo al que todos los proveedores tienen que enviarlas. Y después dando alternativas, y esto es quizás lo más importante y llamativo, dando alternativas a los clientes para que les planteen a los proveedores diferentes maneras de recibir facturas y que ellos siempre tengan la mayor parte de los datos automatizados. Ahora os explico. Mira, un caso muy habitual es que nuestros proveedores nos pueden enviar facturas a través de un PDF, con un PDF. Vale, si nos mandan una factura con un PDF y nos lo mandan a una dirección de correo que determinamos con el cliente, pues lo que tenemos es una tecnología OCR que lee los campos de esa factura y lo que hace primero es valida la factura con respecto a esas reglas que hemos definido, pues, por ejemplo, que tiene que tener correctamente los datos de nuestro NIF, que tiene que tener pues un número de pedido adecuado que tenemos que confirmar con otra cosa. Bueno, saca los datos de la factura para hacer esa validación y después de hacer esa validación, si la factura es correcta y se acepta, manda los datos al sistema de contabilidad que tengamos, a un RP o a otro sistema. Vale, entonces nos evita gran parte del trabajo de recibir, revisar y picar los datos. Si no tenemos más alternativas al lector OCR, digamos que esto es que casi es lo más fácil para los proveedores, no pueden hacer otra cosa, por lo menos nos mandan una factura de adjunta con un PDF. Pero también tenemos un portal de proveedores, que es básicamente para el proveedor no tendría coste, se conecta a una web con un usuario y una contraseña y ahí tiene un formulario para que nos pique la factura directamente. Y también, esto va a ser muy relevante con respecto a un cambio legislativo que os voy a completar, nos conectamos con los principales intercambiadores de facturas electrónicas que hay. FACB2B es el que hay en España, el que creó el Estado para intercambiar facturas entre privados, y PEPOL es el canal europeo para ello. Vale, básicamente, si alguien ya emite factura electrónica y la emite a alguno de estos canales, pues nosotros vamos a conectar y recibirla ahí. ¿Vale? Esos son hubs de intercambio y con una dirección que se ponga en la factura, pues bueno, se identifica cuál es el destinatario de ella. Un ejemplo, pues tenemos de cliente, por ejemplo, a Northgate, que seguro que conocéis. Northgate tienen una cantidad de proveedores enorme y un número de facturas enorme al año. Y bueno, pues querían optimizar ese flujo porque antes realmente les llevaba una cantidad de trabajo enorme. Y lo que hicieron fue eso, pues
dar alternativas a sus proveedores para que puedan emitir las facturas o en PDF y que se lean por OCR o portal de proveedores, y también los que emitan electrónico pues a través de PEPOL o de FACB2B, y ellos reciben esa información y la reciben ya mucho más trabajada y validada. Eso es lo que hace un poco lo que hacemos con recepción de factura. Vale, bueno, ahora vamos a la parte de emisión. Habéis visto la parte de recepción y la de firma. Estos, digamos que la motivación de compra de una empresa suele ser optimizar sus procesos, ser más eficiente, mejorar. En la parte de emisión de factura, normalmente, y ahora lo veréis, tienen mucho que ver las obligaciones legales. Es decir, aquí ha sido muchas veces el Estado el que ha servido de motor para la transformación. Y por eso partimos de la legislación que ha habido para que tengáis un poco una visión completa sobre lo que ha pasado y hacia dónde vamos. La factura electrónica es legal en España desde el 2003. Pero en ese momento, para que fuera legal, es decir, para tú podías mandar un PDF directamente y ya estaba. No, tenía que ser un PDF firmado electrónicamente o una factura por sistema EDI. Sistema EDI, bueno, es un sistema también de intercambio de información de documentos electrónicos que se ha utilizado mucho en distribución alimentaria, sobre todo. Bueno, pues en 2012 se quita esa obligación de tener que firmarlo, de que está en sistema EDI, por tanto, a partir de ese momento sí que podías mandar una factura en PDF y a partir de ahora una factura en PDF en la original y no pasa nada. Pero ahí cuando hablamos de factura electrónica en estricto senso, hablamos de facturas también en PDF. La cuestión es que no todas las facturas, o sea, una factura en PDF no vale para todos los usos de una factura electrónica, como es el caso que os voy a explicar. Vale, ¿qué pasa en 2015? Y aquí es un cambio fundamental en España. Que la administración electrónica pone obligatorio el envío de facturas electrónicas, bueno, de que le envíes factura electrónica cuando es tu cliente la administración electrónica. Crea FACE. FACE es el punto de recepción de factura electrónica de la administración central y, bueno, se crean otros puntos de recepción de factura, pues, por ejemplo, en Galicia el Sergas tiene uno y, bueno, los ayuntamientos muchas veces tienen uno propio. Y determinan un formato, que en este caso es un formato factura, un formato XML, no es un PDF, que las empresas deben llevar. ¿Por qué deben enviar? ¿Por qué? Porque esos formatos estructurados, lo que permiten es extraer la información más fácilmente, básicamente. Entonces, la administración lo que nos dice es: mándame la factura en este formato y mándamelo a este punto. Bueno, pues eso es lo que hace muchas veces una empresa como nosotros. Hacemos lo que llamamos cartero inteligente. Cogemos los datos de tu sistema de contabilidad. Cuando emites una factura, transformamos el formato de la factura, generamos el que hay, enviamos a la administración y recibimos ese punto de esa administración. ¿Vale? Bueno, esto ya os digo, en 2015 fue un cambio muy importante y ha hecho que muchas compañías pues empezaran a relacionarse con la factura electrónica al tener clientes públicos. Vale, en 2017 hay otro nuevo cambio legislativo relacionado con la factura, aunque no es facturación electrónica, que es el famoso SI, el suministro de información, que lo que impuso es que a partir de mitad del 2017, las empresas de más de 8 millones, no, de 6 millones creo que era en ese momento de facturación, tengan que informar en un máximo de 4 días de todas las facturas recibidas y emitidas. Bueno, esto va en la línea en la que van todos los avances legislativos últimos sobre factura electrónica y sobre este tipo de cuestiones, que es en controlar cada vez más la actividad privada. Es decir, si tú tienes que informar en 4 días de las facturas emitidas y recibidas, estás más controlado y se evitan fraudes y cuestiones de este estilo. En 2018 se aprueba la ley Crea y Crece. No, se aprueba la ley, esto viene ahora, la nueva ley de contratos. Y la nueva ley de contratos lo que trae es una novedad, que es, se crea FACE B2B. Es decir, si FACE es el punto de recepción de facturas de público, el punto donde nosotros enviamos a la Administración General y a otras administraciones que se adhieran a este punto nuestras facturas, FACE B2B se crea como el punto en el que podemos intercambiar facturas las empresas privadas, ¿vale? Y de hecho la ley puso una obligación, que es que los subcontratistas de los contratistas de administración debían enviar las facturas por ahí. Bueno, todavía no es un uso muy habitual el de FACE, pero creemos que FACE B2B, pero creemos que se va a utilizar más con el nuevo cambio legislativo.
Porque justo hace unos días se acaba de aprobar en el Congreso de los Diputados lo que se llama la Ley Crea y Crece, y esta ley pues, establece la obligatoriedad del uso de factura electrónica en operaciones entre empresas y autónomos. Es decir, esto va a hacer que todos en algún momento tengamos que emitir las facturas de manera electrónica y con formato estructurado, no un PDF. Entonces, las empresas autónomos que tengan una facturación anual superior a 8 millones de euros, pues en un año de la publicación en el BOE, esto lo normal es que del reglamento, o sea, hay que esperar al reglamento, entonces, por lo tanto, lo que nos han dicho es que será a principios de 2024, es decir, va a haber final 2022 a final 2023, entonces el 1 de enero de 2024 va en cuando entrar esta obligación, y para el resto de empresas va a haber 2 años más para que se adhieran. Y bueno, esto va a ser un requisito que va a exigir la ley, y para ello el gobierno, para evitar, pues está articulando programas de ayudas, como puede ser lo del kit digital, que si lo habéis visto tiene una parte específica sobre emisión de factura electrónica. Y en gran parte es para que las empresas empiecen a pensar que en poco tiempo van a tener que adaptar sus sistemas de facturación para esto. ¿Vale? Claro, nosotros, bueno, ¿cómo podemos ayudar? Pues primero, evidentemente, ayudando a las empresas que quieran emitir factura electrónica a que lo emitan. Y eso puede ser o conectando sus sistemas con Docuten para que Docuten sea el que transforme digitalmente y envíe, como también para que, como directamente emitir las facturas directamente desde el portal de Docuten. Eso se puede hacer. Pero también en la parte de recepción. Es decir, esto que os contaba antes de recepción de factura, bueno, pues ese sistema en el que tenemos varios canales por el que nos entran las facturas y todos son procesos de manera automática, nosotros ya lo hemos pensado para cuando cambie la ley, porque, o sea, cuando cambie la ley va a haber muchas más facturas electrónicas y menos facturas por PDF. Bueno, pues en ese momento simplemente va a cambiar el caudal de cada uno de esos canales, ¿no? Entonces, una empresa que ahora mismo implanta un sistema de dación de factura y tenga en cuenta todo esto, después básicamente va a seguir funcionando igual cuando el resto de empresas pues emitan más factura electrónica, ¿vale? Y bueno, aquí lo que explicaba es eso, que la emisión de factura, pues podemos ayudar, y también en la recepción de factura electrónica. Vale, un caso de emisión de factura electrónica, un caso de uso y un cliente que tenemos, por ejemplo, Solaluz. Este es un cliente, digamos, un usuario que utiliza bastante factura electrónica y tiene muchas facturas con el Estado. Y bueno, la manera de automatizar ese proceso y de hacerlo más sencillo fue trabajar con una empresa como nosotros. Y bueno, ya para terminar, vamos a entrar un poco en la parte de seguridad y legalidad, para que también sepáis qué tenéis que pedir y qué tenéis que exigir en cuestiones como estas. Por un lado, hay una cuestión de la seguridad de la información. Es decir, al final, pues por ejemplo, una empresa como nosotros que tiene, y de hecho aquí lo ponemos, custodiamos y archivamos los documentos firmados en Docuten, pero también los documentos, también las facturas que hay en Docuten, pues las guardamos, pues son información muy relevante para las compañías. Pues entonces tenemos que garantizar al máximo la seguridad de la información. Y por eso en nuestro caso, por ejemplo, tenemos una ISO 27001 que se centra en eso, en la seguridad de la información. No queremos que ninguno de los contratos laborales, mercantiles, pues pueda ser hackeado. Evidentemente, nos preocupamos mucho para esto. Y de hecho, creo que, aunque a veces las compañías les cuesta creer, están más seguros sus documentos en una empresa como nosotros, que nos dedicamos a esto y que nos fijamos mucho en estas cuestiones, que en sus propios sistemas muchas veces. Otra cuestión, como ya os dije, es que por ejemplo, los sistemas de firma electrónica cumplan con el reglamento EIDAS. Cumplan con el reglamento EIDAS y para ello, bueno, evidentemente esto es una cuestión con una cierta parte técnica, pero bueno, os lo deben garantizar. Es decir, que se cumplan con las condiciones que pone EIDAS para los diferentes tipos de firma que tiene. Es decir, EIPAS lo que termina son los niveles de firma, una firma simple, una firma avanzada, una firma cualificada, y el prestador de servicio lo que tiene que garantizar es que su sistema de firma
en función de en qué nivel legal lo posicione, pues cumple con las normativas. Y una manera de garantizarse esto es buscando si tu proveedor de firma cualificada, o sea, de firma, es un prestador cualificado de servicios de confianza. Este es un listado que tiene la Unión Europea y que nosotros, por ejemplo, estamos en esa famosa Trusted List y, bueno, pues somos lo que se llama un prestador de servicios cualificados, que de alguna manera tenemos la garantía de que hacemos esto correctamente, ¿vale? Y otro aspecto que tenéis que tener en cuenta es la protección de datos. Al final, una cosa es conservar la información y otra, qué hacemos con los datos personales que tenemos que tenemos de los trabajadores, de los clientes y demás. Evidentemente, es otra de las cuestiones que nos preocupamos. La ISO también, la 27001 también se encarga de esto, pero bueno, nosotros tenemos un cumplimiento estricto de la RGPD, tanto a nivel español como europeo. Por ejemplo, una cuestión que nos preocupamos es de dónde están los documentos físicamente. Bueno, físicamente digo geográficamente, dónde están los servidores. Nosotros trabajamos con Azure, que es la nube de Microsoft. Somos partners de Microsoft y los documentos que nosotros trabajamos siempre están en Europa, en ámbito europeo. Y así se evita tener que cumplir, tener que garantizar ningún tipo de seguridad en la transacción de datos cuando salen de Europa. Sabéis que, bueno, en el momento que salen de Europa hay que garantizar otro tipo de cosas. Nosotros garantizamos que a nuestros clientes los documentos no salen de Europa y, por tanto, no hay ningún problema con ello. Y la parte de factura, que digamos que también hay una directiva europea que garantiza que la factura electrónica, bueno, tiene unos estándares y demás. Y bueno, por ejemplo, nosotros estamos en la lista de servicios de facturación electrónica también de la directiva de la Unión Europea. Bueno, pues lo que os digo es que cuando trabajéis con alguien que va a tener vuestra información y va a tener algo tan sensible como vuestros contratos laborales, mercantiles, vuestras facturas y demás, bueno, pues que pongáis foco en que os garanticen lo máximo la seguridad de la información, la seguridad de los datos y, bueno, la seguridad también evidente física para que no pueda acceder nadie a sus sistemas. Y bueno, nada más. Yo compartiré la presentación con Marta y ella supongo que la compartirá con el resto de asociaciones para que la hagan circular a los asistentes o a quien pueda estar interesado y que no ha podido asistir hoy. Y yo quedo a vuestra disposición para cualquier cosa, tanto ahora como en estos datos de contacto que tenéis. Estamos aquí en Agreda, tenemos en Madrid también, pero yo estoy habitualmente en Coruña, por tanto soy fácil de localizar. Y termino de compartir y me decís si... Bueno, Marta pone que es compartir la presentación. Muchas gracias, Marta. Y bueno, si tenéis alguna pregunta ahora o si no, pues eso, comparto con Marta la presentación, ella os lo hará llegar, están mis datos y podéis contactar conmigo cuando queráis. A ver, alguien está escribiendo. No. Carmen, muchas gracias a ti por el comentario. Creo que os haya resultado útil y por lo menos tengáis una visión más clara sobre la digitalización administrativa. Sí, claro, hacemos integraciones con RPS. José Antonio, una de las cosas que más hacemos es integrar nuestros sistemas con RPS. Es decir, bueno, lo que os he hablado aquí, la mayoría, por ejemplo, la parte de firma digital, pues hay gente que la utiliza desde la web, se conecta a nuestra web y puede enviar allí documentos a firma, pero mucha gente lo integra con sus sistemas, que puede ser un RP, puede ser un sistema de recursos humanos, una herramienta de recursos humanos donde tengamos los documentos, pueden ser de diferentes tipos. Y en factura, tanto en emisión como recepción, sí. Y sí, trabajamos con Libra, sí. Sí, con Edisa tenemos buena relación y ya lo hemos hecho alguna vez, tanto la parte de firma como la de factura. Yo os invito, o sea, y Navision, sí, somos partner de Microsoft y de, bueno, Business Central. Hay que ver la versión de Navision y te decimos
pero es decir, nosotros tenemos unas APIs que permite una API, para los que no sepáis, es una herramienta que conecta sistemas electrónicos y nos podemos conectar con prácticamente cualquier cosa. Pero, por ejemplo, para SAP y para Navision tenemos módulos específicos ya creados. Pues los partners de Microsoft y también para SAP tenemos alguno. Entonces, bueno, en alguno de estos, pero habría que ver el caso concreto, pues ya tenemos el módulo. Si no, pues hay que utilizar la API para integrarse. Yo lo que os invito es, bueno, aquí tenéis, bueno, mi correo ya os lo puse antes, pero os lo mandarán, daniel.cerqueiro@docuten.com y yo encantado de tener con vosotros una conversación incluso con algún responsable. Vale. Gracias, Teresa. A ver, una pregunta tenemos aquí. ¿Por qué crees que a la pequeña empresa le cuesta tanto subirse al tren de estas nuevas tecnologías sencillas y que aportan tantas soluciones? Bueno, ¿por qué le cuesta? Yo creo que hay una parte importante de desconocimiento y que todos los que estamos en una pyme, hemos estado en una pyme, sabemos que la pyme es gestionar la escasez. Es así y hay que partir de ello. Siempre hay más focos de atención que capacidad. Y ya no es una cuestión solo económica, sino de atención. Entonces yo entiendo que muchos estamos desbordados en las diferentes cosas que tenemos que hacer. Y a veces pues hay cosas que no hacemos aunque sepamos que son necesarias hacer. Parto de ahí. Pero después en esta cuestión de la digitalización administrativa creo que hay desconocimiento, que no es decir, todo el mundo sabe que hay, por ejemplo, herramientas de comercio electrónico o sistemas de mensajería para comunicarnos con los clientes, pero no sé cuánta gente conoce sistemas de recepción de factura que de verdad optimicen ese proceso. Por tanto, no es de los ámbitos más conocidos. La firma digital, por ejemplo, sí, empieza a ser ya prácticamente un estándar en España. De hecho, bueno, por ejemplo, estamos empezando a vender en Portugal y claramente ahí la percepción es diferente. Todavía no lo han aceptado, pero en España ahora es extraño entrar en un sitio donde no asuman que la firma digital es algo que se puede hacer. Pero bueno, claro, tienen miedo, tienen necesidad de hacer la inversión. Aquí también hay una cuestión muy curiosa sobre, bueno, cualquier proceso, cualquier proyecto de firma digital es rentable. Es decir, porque al final vas a gastar mucho menos. Ahora, Alfredo, pongo mi contacto. Dame un minuto. Vas a gastar mucho menos que haciéndolo analógicamente. Pero muchas veces los gastos que tienes analógicos no los tienes considerados. Es decir, tener a gente que tiene que perseguir, por ejemplo, alguien de recursos humanos que te manda un contrato y después tiene que estar pendiente de que ese contrato se firme de verdad y le vuelva a llegar. Vale, pues que a lo mejor tiene que hacer 3 llamadas al trabajador y tiene que estar pendiente de eso y tal. Pues ese tiempo, por ejemplo, no lo contamos y no nos damos cuenta de lo ineficientes que estamos siendo. Y por tanto, después eso cuando lo comparamos con un gasto concreto, que es el gasto, por ejemplo, de la herramienta, pues no somos capaces de balancear adecuadamente. Pero bueno, creo que, sinceramente, yo creo que en un lustro no va a haber prácticamente empresa ni profesional que no trabaje digitalmente en estos aspectos. Esto es un tsunami que está creciendo. Alfredo, voy a volver a compartir, bueno, ya que me lo pides tú, la última diapo. Y aquí tenéis mis datos de contacto. Y aparte, bueno, si habláis conmigo y después os pongo con la persona adecuada para vuestro caso, porque tenemos especialistas tanto en firma como en factura que os pueden ayudar en la consultoría, pero yo encantado de tanto recibir vuestra llamada como de vuestro correo. Vale. Bueno, pues eso. Voy a pasarles ya la presentación a Marta para que os la circule y quedo a vuestra disposición para lo que sea. ¿Vale? Un saludo muy grande a todos